Se trata de un acto un poco entre amigos y más familiar. Antes de nada, buenas tardes. Hace un par de semanas Antonio José fue a la radio y me preguntó si me apetecía colaborar en un acto concreto. Le pregunté de qué se trataba y me dijo que le apetecía que sirviese un poco de moderadora, un poco de intermediaria entre Isabel Ramos y las personas que iban a asistir a ese acto, que se trataba de un encuentro lector. Normalmente los encuentros, este es un encuentro lector atípico porque yo he asistido a muchos, y digo atípico, pero ya de antemano entrañable, porque normalmente lo que se hace en los encuentros lectores es, formalmente se presenta a la autora, se habla del libro, se habla de ella, y después pues la gente se toma una copa. Sin embargo, hoy no es lo que vamos a hacer, porque del libro ya se habló la semana pasada. Ya sabéis que hubo un acto que, por cierto, pues ya aprovechamos para felicitar a la asociación y a la propia Isabel, que fue muy bonito, y allí se presentó el libro. Sabemos ya que se trata de un libro que está basado en una historia real, la vida de Francisco Herrero, de François, y bueno, porque vivió casi más tiempo en Francia que en España. Y bueno, pues ahora se trata de hablar un poquito de Isabel. Yo tengo que reconocer que su faceta como escritora la desconocía. He leído, por supuesto, algunas de sus contribuciones en la revista Escribiendo. Y el otro día, en el acto de presentación, tanto Antonio José como otro miembro de Artefactos pues dijeron que se trataba de una mujer pues trabajadora, que tiene un estilo propio, que ha sido capaz de documentarse y de escribir una historia, pero yo añadiría una cosa que para mí es más importante, y es que es muy valiente. Y es muy valiente porque ha sido capaz de contar una historia real en un libro con todo lo que eso conlleva, porque supone un poco pues escarbar en la vida de personas que muchas de ellas pues pueden ser conocidas, ¿no? Y yo en ese sentido, nada más terminar de leer el libro, lo primero que se me vino a la cabeza es que cuánto de Isabel hay en este libro. También la definieron la semana pasada como una persona dulce, una persona que le gusta contar las cosas sin entrar en detalles escabrosos. Y bueno, todas esas cualidades ella se lo atribuye a Francisco Herrero, a François, pero yo no sé si son tanto de Francisco o son de ella. Yo no la conozco lo suficiente como para saberlo, aunque aquí en Rute nos conocemos todos, y de eso se trata hoy, pues de poder hablar con ella un poco del libro y de poder hablar un poco pues de la historia de François. Así es que yo voy a formular algunas preguntas en voz alta, y lo que se pretende es que pues entre todos pues podamos un poco conocer más el libro. Vale. En principio yo lo que sí que me gustaría que nos contaseis, ¿sabes? Pues cómo se ha ido elaborando la historia y en qué tiempo, ¿no? Porque está contado con capítulos muy breves, pues un poco cómo ha ido documentándote y cómo se ha ido elaborando. Bueno, el libro, cuando él venía a mi casa, nos contaba, eso sí se dijo en la presentación, cuando él venía a mi casa nos contaba su vida, nos contaba relatos, pero quisimos grabarlo y él no consintió, nos dijo que no quería él tener ninguna, y no lo hicimos porque a él no le gustaba. Entonces, cuando tú sabes un montón de cosas que le han pasado a esa persona, pero como la unes, no puedes unirla, necesita algo, necesita una base para poder unir todas aquellas cosas que él nos contaba. Pues entonces tuve la paciencia de coger una enciclopedia de historia, desde la fecha, desde que nació él hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, me lo empapé todo. Me costó mi trabajito, porque es un tema que a mí no me gusta, la guerra. Yo cuando era pequeña, hay muchas personas que están aquí delante que son de la edad mía, o otras más pequeñas, otras más mayores, pues los padres que vivieron la guerra hablaban, siempre hablaban algo de la guerra, para bueno, para malo, para bonito, para feo, pero escucha a los padres hablar. Y yo cuando oía a mis padres hablar del tema, me iba, no me gustaba nada en absoluto. Entonces para mí fue difícil empaparme del tema. Pero como yo quería hacer esto, pues yo ponía de mi parte, y cuando me cansaba lo dejaba, al día siguiente lo cogía otra vez, otro rato de estudio, y así hasta que me empapé, tomaba nota de las cosas que me interesaban, y así se iba, ¿no?
Porque cuéntanos, ¿sabes por qué Francisco no quería que se contase la historia? Imaginamos que era un poco de pudor, ¿no? Sí, era pudor, pero además como se trataba de una guerra y él vivió una represión muy, muy profunda y muy, muy larga, pues él le parecía que ese sistema lo íbamos a vivir siempre, que iba a existir siempre esa manera de vivir. Y él no quería, le parecía que iba a comprometer a alguien con su vivencia y con sus cosas. Y entonces él no quería comprometer. Era una manera de proteger a su familia. Él era muy enemigo de hacerle daño a cualquier persona, a cualquier ser humano, mucho más a su familia. Entonces era una manera de protegernos. Él no quería mucho. Él no quería. Bueno, otra cosa que llama la atención es como el libro pues cuenta, es una historia muy densa, en muy pocas páginas, que atraviesa pues un periodo muy concreto. Se ha elegido pues contarlo así con capítulos breves, a modo de diario. ¿Por qué? ¿Temía Isabel profundizar demasiado en cuestiones que resultan difíciles para afrontar desde el punto de vista personal? No, es que personalmente a mí me cuesta trabajo, cuando cojo una lectura, me cuesta trabajo leer los artículos que son muy largos. Entonces se hace más ameno, por eso, no hay más. ¿Ha sido sí, por gusto? Sí, se hace más ameno. También sabemos que, bueno, está basado en la historia de Francisco Herrero. Es una historia real, pero lo que no sabemos es si todos los personajes que aparecen, los nombres de los hermanos, los nombres de los sobrinos, la historia en sí, pues, si todo es real, o también se mezcla algo de literatura. No. La historia es real, tal cual. Lo que sí hay variado son los nombres de algunos personajes. Otros incluso tienen su propio nombre. Pero hay algunos nombres que no quise por pudor, no quise que tuvieran su propio nombre. Los cambié por eso. Porque imaginamos que Isabel es consciente de que este libro se podría haber hecho mucho más extenso si, por ejemplo, cada vez que hemos contado la historia, hemos hecho alusión a una de las hermanas, Marta, hubiésemos contado sus historias, de Carmen la suya, y así sucesivamente, un poco pues ahondando más en lo que es el devenir de la familia, ¿no? Sí, incluso como tú dices, se puede hacer una serie, sí, con cada uno de los personajes que salen, pero no soy amiga, a mí me gustan las cosas cortitas, porque resultan, como te he dicho antes, resultan más amenas. Bueno, ¿se siente Isabel satisfecha con el resultado del libro o esperaba más? No, yo me siento muy satisfecha, y la cantidad de gente, cuando salgo a la calle, la cantidad de gente que me felicita, y eso que salí muy poquito después a la calle, porque he estado más encerrada que otra cosa, pero yo estoy encantada. Además, el libro es que es bonito. Físicamente es bonito, y el contenido a mí me encanta. Y luego una cantidad de amigos por todos los sitios que voy, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy contenta. Bueno, pues hoy no sé cuántas personas habrá aquí, si 10, 20, 30, pero imagino que la mayoría habrá leído el libro, o algunos habrán leído el libro, y como de lo que se trata es de un poco interactuar pues con los que están aquí. Lo que sí nos gustaría, pues a los que ya se hayan atrevido con el libro, que es de un par de tardes, sí, pues que nos cuenten un poco pues cuáles han sido sus impresiones, o que nos formulen algunas preguntas antes de seguir nosotras formulándole otras. Es que algunas de las personas que están aquí acaban de llegar de veraneo y no les ha cogido aquí la presentación del libro, pues entonces han venido hoy a acompañar. Y claro, no han leído el libro, si no lo han visto siquiera. Si es que llevamos un poquito de la calle. Pero otros lo hemos leído más de una vez. Pues, hay personas que nos han dicho que han empezado a leer el libro y que no han podido dejar de leerlo, porque mantiene el y interés. que casi se lo han leído en una noche. Sí. Mantiene el interés, me han dicho varias personas que mantiene el interés, que no pueden dejar de leer, que avanzan. El libro una tarde. Que te engancha. Sí, te engancha. Yo me lo leí, la primera me lo leí en 2 tardes, como dices tú. Fueron 2 tardes. Me lo leí otras veces. De todas formas, yo quería preguntarte, Isabel, Venga. como has dicho antes que no te interesaba nunca ni la guerra,
nada de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a escribir el libro? Supongo que más que nada el factor humano. Sí, la vida de esta persona merecía esto, lo merecía. En primer lugar, esta persona sufrió mucho. En segundo lugar, era un ruteño, la única persona de Rute que ha estado en los barracones de los nazis, en los barracones de los judíos, con personas de cualquier edad y de cualquier estatus social. Ha sido la única persona de Rute, además de lo que ha sufrido, y además de sentirse ruteño, a pesar de estar fuera de Rute, desde que tenía 21 años que se fue a la mili. Allí mientras la estancia en la mili, estalló la Guerra Civil Española. Por circunstancias de la guerra, acabó en Cataluña, donde la gente cruzó la frontera para Francia. En Francia lo cogieron prisioneros los alemanes, porque venían avanzando las tropas de Hitler. Y la historia de este hombre, a pesar de haber estado tantísimos años fuera de Rute y sentirse ruteño por los 4 estados, este hombre merecía esto y más. Era muy buena persona, muy humano. Yo quiero hacerte una pregunta. Venga. En Rute, normalmente cada familia tiene un apodo o tiene un nombre por el que nos conocemos. ¿De qué apodo o de qué familia o por dónde se puede conocer a este hombre? Este hombre, el abuelo Marco, que sale en el libro, el abuelo Marco es el que le daba el nombre a la familia. El abuelo Marco era hortelano. Sí, pero ¿qué nombre le da? Por ejemplo, mi familia es muy conocida, pues yo, para conocer a mi familia hay que decir los Loretos. Pero diciendo los Loretos, ya lo conocemos todos. Pues eso no te lo puedo contestar yo, porque tiene aquí un familiar. Familia. Si tú lo sabes, dilo. Yo no lo sé. Bueno, a él no se le conocían apodos, pero la familia, el que conocían como referencia era el abuelo Marco. El abuelo Marcos, que está en la fotografía, y es una fotografía muy antigua del año 1850. Cuéntanos, Isabel, un poco cómo fuiste recopilando la vida de Francisco Herrero, porque no es fácil, porque el contacto que tuviste con este familiar fue complicado y se puso en contacto con la familia después de muchos años ya fuera de España. Sí. Pues, como te contaba antes, cuando venía a mi casa, este hombre lo conocí yo la primera vez en el viaje de novia. Nos decían cuando nos casamos, ahora es muy normal. Bueno, me acaba de desvelar un secreto. Ahora es muy normal que unos novios cuando se casan vayan a Tailandia, vayan a no sé dónde, vayan muy lejos, es muy normal. Pero ten en cuenta que yo ya mismo hace 50 años que me casé. Entonces, hace 50 años no estaba la vida como ahora mismo está en ningún sentido. Y hacer un viaje de ese tipo en el viaje de boda no era normal. Y hubo gente hasta que nos criticaron porque habíamos gastado mucho en el viaje. Y toda la ilusión nuestra, sobre todo Isidoro, que era su sobrino, la ilusión nuestra era ver a este hombre.